Bienvenido a tu curso Revive tus estudios. Bueno, vamos a platicar sobre ecología, hacer un breve repaso de lo que es la ecología, ¿sí? Analizando un poquito el término, ¿qué es la ecología? Bueno, la palabra ecología fue propuesta en el siglo XIX por Ernesto Haeckel, ¿sí? Y se divide en dos raíces esa palabra, eikos o oikos, como está escrito ahí, que quiere decir casa, hogar, hábitat, y logos, conocimiento, tratado. Bueno, la ecología es la ciencia que estudia las relaciones que existen entre los seres vivos y el medio ambiente en el que están parados, ¿verdad? Se entiende por medio ambiente, muchachos, pues todo aquello que rodea al ser vivo, ¿sí? En este caso, aire, agua, suelo, el clima, la luz del sol, etc. ¿Sí? Ahora bien, la ecología tiene como punto de referencia al ecosistema, ¿sí? Lo primero que estudia el ecólogo es el ecosistema. A partir del estudio del ecosistema puede descender en los niveles aquellos que platicamos hacia comunidad o hacia población, o extenderse más allá del ecosistema. Bueno, un ecosistema es un conjunto de poblaciones diferentes que interactúan entre sí con los factores del medio ambiente, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores? Bueno, eso nos lleva a ubicar los elementos de un ecosistema. Un ecosistema, muchachos, está formado por factores o seres bióticos, que son los seres vivos, los 5 reinos de seres vivos de los que platicamos en biología, y los seres abióticos o factores abióticos, ¿sí? La palabra abiótico quiere decir sin vida. Bueno, tenemos rocas, tenemos humedad, tenemos suelo, tenemos clima, tenemos aire. Esos son los factores abióticos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Si los factores abióticos están deteriorados, eso repercute en los seres vivos, ¿sí? Ahora bien, dentro de los ecosistemas, muchachos, hay un flujo de energía constante, permanente, ¿sí? Ese flujo de energía, ¿sí? Le va a dar al ecosistema una dinámica, ¿sí? Esa dinámica o ese movimiento de energía se da a través de las cadenas alimenticias. Inicialmente, una cadena alimenticia la constituyen los productores, ¿sí? Que están señalados aquí en color verde, son los vegetales; los consumidores, que son los que en un momento dado se benefician de que lo que los vegetales produjeron directa o indirectamente. Los consumidores pueden ser de primer orden, herbívoros; de segundo orden, carnívoros; de tercer orden, pues organismos que su menú ya es un poquito más completo. E intercalados en esa cadena están los descomponedores o desintegradores, que son los microbios, como las bacterias, ¿sí? Y los hongos. Los hongos y los microbios en general cumplen un papel de descomponedores. Ahora, entendiendo rápidamente ese flujo de energía, tenemos aquí una cadena alimenticia muy sencilla, ¿sí? Todo comienza en el sol, muchachos. La dinámica de una cadena alimenticia comienza en el sol, ¿sí? La luz del sol estimula a la planta para producir alimentos. La planta es consumida, por ejemplo, por un ratón, ¿sí? Que a su vez es consumido por una serpiente, y la serpiente a su vez es consumida por una hiena, ¿sí? Vamos a suponer que en esta cadena alimenticia se extinguieran las serpientes, ¿sí? Sucedería que aumentaría la población de ratones, y las águilas serían insuficientes para controlar la sobrepoblación de ratones, lo que repercutiría en una disminución gradual de vegetales, y eso le pegaría a otros organismos. Elegimos esta lámina justamente porque pues es muy sencillo ver, ¿verdad? Pensemos que se extinguieron las águilas, ¿sí? Igualmente, si las águilas se extinguieran, habría más ratones de lo que las serpientes podrían controlar, ¿sí? Entonces, en una cadena alimenticia pues hay un control en todas las partes que la constituyen. Ahora, la ecología pues se ha abocado a estudiar, muchachos, todo lo que se refiere a el deterioro del medio, ¿sí? El deterioro del medio puede ser por varias razones.
¿Cuáles son los problemas de deterioro más importantes que aborda la ecología? Bueno, pues ahí están marcados: el daño al suelo, la contaminación del agua, la contaminación del aire, la acumulación de basura, contaminación por desechos sólidos, la contaminación por ruido, la contaminación radiactiva y la contaminación social, también conocida como radiactividad. Si algo de el planeta está dañado, eso repercute en los seres vivos, ¿sí? Como mencionábamos hace un momento. Bueno, analicemos rápidamente esa problemática, ¿sí? El primer caso es el daño al suelo, ¿sí? El daño al suelo, aunque pues no pareciera así, lo provocó inicialmente la agricultura y también la ganadería, ¿sí? Al abusar de la agricultura, el ser humano fue transformando suelos fértiles en suelos desérticos, ¿sí? Y el ganado contribuyó en otra medida a ese daño. La agricultura, bueno, en un momento dado se aprovecharon los suelos que ya estaban destinados como un pastizal, pero posteriormente pues la deforestación y demás pues permitió que esos bosques que eran devastados sirvieran como campos de cultivo o como campos de crianza de ganado. A lo largo de más de 6.000 años, la agricultura y la ganadería fueron deteriorando el suelo. Sin, aclaro, y yo creo que les queda igual, ¿verdad?, sin decir que la agricultura y la ganadería sean dañinas para el ser humano, no, al contrario, son lo que le da de comer, ¿verdad? Pero sí fueron dañinas para el medio, ese medio del que hablamos. La siguiente problemática en torno a la ecología es la contaminación del agua, ¿sí? Bueno, tenemos ahí 3 imágenes más que representativas de lo que significa en un momento dado la contaminación del agua. La contaminación del agua se da por muchas razones, y la más común es que el agua, al tener movimiento, se usa para depositar en ella cuánta cantidad de basura produce el ser humano, ¿sí? Tenemos aquí una imagen que fue una fotografía premiada en el año 2010, ¿verdad? 35 toneladas de peces muertos por efecto de contaminación del agua, ¿sí? O tenemos acá otra lámina en donde pues aquí un joven está en una lancha que flota sobre literalmente basura, ¿verdad? Bueno, la siguiente situación que enfrenta la ecología por resolver es la contaminación del aire, ¿sí? De todos ya conocida, ¿verdad? La contaminación del aire pues tiene en la utilización de combustibles fósiles su principal razón de ser. El petróleo y sus derivados, bueno, se constituyeron en los principales contaminantes del aire. Tenemos ahí 3 imágenes que son más que representativas de este problema. Con la contaminación del aire viene la acumulación de materiales como el dióxido de carbono, como el metano y como el azufre, que son los llamados gases de efecto invernadero, que han ido provocando un sobrecalentamiento en la atmósfera del planeta y consecuentemente otras consecuencias ya muy conocidas por ustedes, ¿verdad? La siguiente problemática pues es la contaminación por desechos sólidos, por basura, ¿sí? Que igual para cualquiera de ustedes no pasa desapercibido, especialmente porque el problema radica en que actualmente producimos más basura de la que se puede manejar por los servicios que se dedican a esa actividad, ¿sí? Hay más basura de la que en un momento dado se puede manejar adecuadamente, ya sea como reciclaje, como reducción o como reutilización, ¿sí? Sobra la basura, y el problema que genera se traduce de muchas maneras. La basura en el suelo, por ejemplo, contamina el suelo inicialmente, pero si esa basura tiene filtraciones, por ejemplo las pilas o algunos químicos por ahí que se tiran, o recipientes con sobrantes de químicos, se permea hacia los mantos freáticos del agua
y afecta al agua, o se evapora y de la misma manera afecta el aire, ¿sí? Sin dejar de contar, muchachos, que la basura pues o los depósitos de basura son verdaderos focos de infección, ¿sí? Otro problema que enfrenta la ecología y que para muchos es desconocido es la contaminación por sonido, por ruido, ¿sí? Bueno, las causas son todas naturales, muchachos, vamos a decirle así, no se pueden evitar, ¿sí? Nada de lo que el hombre tiene como beneficio, pues se puede en un momento dado proscribir o hacer a un lado, ¿sí? Las causas del ruido son el transporte, tenemos que transportarnos, la construcción, la obra pública, ¿verdad? La industria, la diversión también, o sea, no se puede soslayar, ¿sí? Que para divertirnos a veces hay que hacer ruido, ¿sí? Algunos de ustedes llegaron a preguntar que por qué era una forma de contaminación, porque tiene efectos negativos, ¿sí? Por ejemplo, el ruido produce pérdida de audición si se está sometido a escalas muy altas de ruido permanentemente, irritabilidad, alteración del sueño, pérdida de la concentración, ¿sí? Y otros efectos, no solo en seres humanos, muchachos, también hay fauna urbana o aún de lugares silvestres que por efectos del ruido se ven afectados, ¿verdad? Bueno, el oído humano solo puede soportar ciertos niveles máximos de ruido, ¿sí? Bueno, a partir de los 80 decibeles, la intensidad del sonido se mide en decibeles, a partir de los 80 decibeles empieza a ser dañino para el oído humano. ¿Qué son 80 decibeles? Bueno, imagínense el ruido de una aspiradora industrial, de una mezcladora de alimentos industrial también, de un taladro de esos con los que perforan concreto, de un avión volando a 350 metros, esos ya son 80 decibeles, ¿sí? Y a ese nivel de ruido se le llama molestia. Después del sonido, el siguiente problema, muchachos, que ya es muy de actualidad, la contaminación radiactiva, ¿sí? La contaminación radiactiva se da ya sea por el manejo irresponsable de los desechos nucleares que producen los ensayos con bombas atómicas y demás, o simple y sencillamente porque en algunos lugares del planeta pues se usa la energía nuclear para producir electricidad, es decir, la contaminación por energía nuclear o radiactividad puede tener en sí dos alternativas: la alternativa constructiva, que desde luego es bienvenida, y la opción destructiva, que pues nadie quisiéramos seguir testificando, ¿verdad? El problema con la contaminación radiactiva es que lo que se libera o se produce de ese manejo de materiales radiactivos se convierte en una especie de basura que se llama basura radiactiva, ¿sí? Cuyo destino pues se vuelve incierto, ¿sí? Hace rato hablábamos de los desechos sólidos, ¿sí? Que ya no hay dónde ponerlos. Con la basura radiactiva pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Un manejo que se dio inicialmente era sepultarlo bajo tierra, pero las sustancias radiactivas emiten sus radiaciones que pueden incorporarse al agua, al aire, al suelo y, peor aún, a los alimentos. Si han oído hablar de la leche radiactiva, por ejemplo, bueno, ese sería un caso, ¿sí? Que tiene su origen en la contaminación radiactiva. Y al final, ¿sí? Con más imágenes que palabras, muchachos, ¿cuál es la razón de todo ese deterioro del medio? ¿Cuál es la razón de toda esa preocupación que ya es muy extensiva en el mundo? Esa razón pues está en la sobrepoblación, lo que se conoce como contaminación social. Todo lo anteriormente mencionado tiene un origen, su origen es el exceso de población en el planeta Tierra, ¿sí? Bueno, con esto podrán ustedes recordar lo más relevante de ecología,
¿sí? Para sustentar su examen.